Pero sabéis que todos los aficionados que han ido a París, de toda España, vienen asustados. Absolutamente asustados. Yo tengo amigos, familia que han estado en París, conocidos, y no dan crédito a lo que han vivido en la final del sábado. Una situación tenebrosa de la que el relato quiso culpar en primera instancia a los aficionados ingleses, pero que con el paso de las horas ya no tiene debate ni discusión de que ha sido toda una cagada salvaje de la UEFA y muy especialmente del gobierno francés. Tremendo, tremendo. Lo primero, yo creo que lo sabía todo el mundo, pero he visto que lo ha descubierto mucha gente con motivo de esta final. Yo he estado en 2 finales en Saint-Denis, en París, una del Madrid y otra del Barça. Y yo creía que todo el mundo sabía dónde está el estadio Saint-Denis. El estadio de Saint-Denis está en un barrio de París que se llama Saint-Denis, que tiene una ocupación salvaje, brutal, desproporcionada de inmigración. No voy a decir que un gueto, pero perfectamente se podría definir prácticamente como tal. Yo las 2 finales que fui a Saint-Denis no me sentí cómodo al salir del estadio, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Lo que pasa es que en las dos, aparcamos el coche muy cerca del estadio. A primerísima hora de la mañana de la final, aparcamos el coche y eso nos permitió que minutos después de salir del estadio, casi nada más salir del estadio, cogimos el coche y evitamos andar por los aledaños del estadio para desplazarnos a cualquier lado. Thierry Henry, el jugador internacional francés que militó en España en el Barça, el día de la semifinal en la televisión inglesa, el día de la semifinal, cuando le dice el presentador Thierry, y la final en París, y Thierry Henry, francés, dijo, no cambio, no quito comas ni puntos. Thierry Henry, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, y así me agarro más a la verdad. Tengo 3.000 papeles, hostias, y es aquí. Thierry Henry, gracias Pedro. Dijo, ojo, el estadio está en Saint-Denis, no en París. Dijo en la tele londinense la noche de la semifinal. El presentador le miraba y dice, sí, está muy cerca, pero créanme que no querrían estar en Saint-Denis. Saint-Denis no es París. Dijo un francés en la tele londinense inglesa la noche de la semifinal. Claro. Primero llevas a prácticamente un gueto la final de la Champions. Y después la seguridad brillaba por su ausencia. Y la narración de robos, acosos, agresiones con mujeres, niños, por parte de hinchas españoles e ingleses, porque lo sufrieron las 2 aficiones. De hecho, no he conocido ni un solo madridista que haya estado allí que no me haya dicho que con los ingleses hubo un rollo de puta madre, no hubo ningún problema. El problema fueron las bandas, el problema fueron los robos, el problema fue la falta de seguridad con mucha gente sin entrada, tanto ingleses como franceses, que quisieron entrar en desbandada. Francia tiene un problema serio. Europa tiene un problema serio. Mirad, una de las cosas que más me jode en los últimos tiempos es el timo de la famosa ultraderecha. Me pone de los nervios que por un interés meramente político de la izquierda esté en boca de todo el mundo el asunto de la ultraderecha y que me lo quieran vender como que de la noche a la mañana han florecido los fachas en Europa. Ha sido así.
Según la teoría oficial y el relato, la historia va que de pronto, nacen fachas y millones de fachas en Europa. Francia es el mejor ejemplo. En las últimas elecciones, creo que rondando el 25% de los franceses han votado a la ultraderecha, a Le Pen. Y me hablan de ultraderecha en Francia. Yo pregunto, ¿dónde estaba la ultraderecha de Francia hace apenas unos años? ¿Dónde estaban estos millones de fachas que de pronto han aparecido en Francia? ¿No nos han estado contando estos mismos del relato durante décadas que Francia era un país ejemplar y una democracia exportable y admirable? ¿Acaso alguien cree que en Francia quedaban fachas hace 10, 15 años? Pero es más, que yo tengo canas. Pero me vais a contar que en España quedaban fachas. Si los últimos fachas de España los vi yo en el Paseo Pereda vendiendo pegatinas de Falange hace 30 años. ¿Pero qué me estáis contando? En Finlandia, lo que llaman extrema derecha es el segundo partido del país, lidera la oposición. En Polonia y Hungría controlan el gobierno. En Suiza son la primera fuerza en el Consejo Nacional. Lo que llaman extrema derecha es la segunda fuerza en Francia, en Italia, donde están en el gobierno, en Dinamarca y en Holanda. Además de en Austria, donde forma parte del gobierno, y en Grecia. En Alemania y en Suecia es la tercera fuerza política. Y en el Reino Unido, una organización llamada UKIP ha sido el gran impulsor del Brexit y condiciona la política del país. ¿Qué es que de pronto han florecido los fachas en Europa? O peor, los comunistas amanecieron fachas, como en Francia, donde todos los bastiones comunistas históricos, como Marsella, ahora el partido más votado es Le Pen. Se acostaron comunistas y despertaron fachas, millones de franceses. Y mientras tanto, estamos escondiendo una realidad evidente. Y es que hay una invasión cultural, una invasión de la inmigración descontrolada que va a acabar poniendo a Europa contra las cuerdas. Hace poco se ha publicado que los servicios secretos chinos manejan información, el gobierno chino, de que Europa está a las puertas de una grandísima revolución social. Más de 20 generales, generales franceses, el ejército más democrático del planeta, han enviado ya 2 cartas a Macron de que Francia puede acabar en una guerra civil, mayormente religiosa, en su país. Y parece que a todo el mundo le importa 3 cojones. Aquí en España lo tenemos, nuestro serio problema. Últimamente, las violaciones grupales. Y sin embargo, estamos todo el día haciendo demagogia. Y tengo la sensación de que cuando se quiera afrontar este problema, posiblemente sea demasiado tarde. Y en Francia, muchos creen que ya es demasiado tarde. Las últimas veces que he estado en París, yo juro que no he pasado miedo en mi vida en ningún lado del planeta. Estoy viajado, ¿eh? Viajado. Me he tomado copas en los países más pobres del mundo, en los lugares más tenebrosos que puedan existir en el planeta. Nunca tuve miedo. Fui prudente toda mi vida, pero nunca tuve miedo. Es curioso. En Francia, en París, las últimas veces que he estado, he sufrido temor. La última vez que estuve en París no lo olvidaré. En la zona a plena luz de día,
5 de la tarde, en la zona de la Torre Eiffel, conté más de 10 bandas de ladrones corriendo después de haber pegado el palo a turistas. A las 4 o las 5 de la tarde. El turismo calculan que ha descendido un 10% en París. Hay muchas zonas, en cuanto cae la noche, por las que no tienes cojones de pasear, entre ellas Saint-Denis. Y la inseguridad ciudadana ha alcanzado cuotas que los que vivimos en Ondayo o en ciudades tranquilas como Santander no tenemos capacidad de imaginar. Una prima mía vivía en París con su pareja y la segunda vez que entró en el portal de su casa corriendo, volviendo a casa, decidieron irse a trabajar a una colonia francesa al Caribe, a la isla Guadalupe. Por cierto, la mejor decisión de su vida. Y Ana no es miedosa. Bueno, alguien que es miedoso no se va a vivir al Caribe a montar un negocio y si lo conocieseis, aunque es muy seguro, lo entenderíais mejor. Pero era la segunda vez que llegaba a casa corriendo y pensando que podía ser un día definitivo o importante, desgraciadamente, en su vida. Esto está a la orden del día en las grandes ciudades. Barcelona cada día se parece más a París o a Bruselas. Barcelona cada día se parece más a una de esas grandes ciudades europeas donde la sensación de inseguridad es constante. Parece ya la ciudad sin ley. En el 2021 hubo más robos con violencia que en Madrid, teniendo la mitad de la población que Madrid. Pero de estos temas ya sabéis que no se pueden hablar. De hecho, yo ahora mismo seré un facha para muchos de los que me estáis escuchando. Últimamente, en algunos medios de comunicación de izquierdas empiezan a hablar de este asunto, empiezan a quitarse caretas, empiezan a bajar el nivel de hipocresía. Lo mismo ocurre con el feminacismo. Este fin de semana he leído una entrevista a Javier Bardem donde dice que el ultrafeminismo es tan malo como el ultramachismo, porque se están dando cuenta que se les está yendo de las manos. Pero interesa el discurso para señalarnos a los demás como fachas o fachas en potencia. Un puto interés electoralista que lo único que hace es no afrontar el problema, que es muy serio, cogiendo el toro por los cuernos. Y esta situación, tengo la sensación de que en el futuro, tristemente, será la cruda realidad de una Europa que ha perdido la rueda de Estados Unidos y de China, que ha perdido su posición geopolítica mundial y que está a punto de perder hasta su propia cultura y su propia identidad.